Hola, hola, buenas tardes amigos de Meridiano Deportivo, saludos a todos y todas. Ya conocen a don Carlos Manuel Barrantes, que nos acompañó durante todo el mes de febrero para hablar de las elecciones en Colipro. Don Carlos inclusive dejó su mensaje de cierre, pues ya listo y preparado para las elecciones que se celebraban el sábado anterior. Y ahí nos despedimos. Pero la noticia es que fueron fallidas las elecciones en Colipro el fin de semana. Ya nos va a contar Carlos y nuestro invitado Michael Tiffer, que nos acompaña esta tarde. Ellos nos van a explicar, nos van a contar qué fue lo que sucedió y sobre todo lo más importante, que don Carlos Manuel Barrantes pues sigue siendo candidato a la fiscalía y que la campaña entonces se mantiene en pie. Vendrán 15 días. Es así, mi estimado Carlitos. Buenas tardes a todos los estimables seguidores. Se convocan elecciones el mismo día que se anulan, ¿verdad? El sábado pasado, se convocan para el sábado 15 de marzo, del sábado en 8 días. Don Michael, buenas tardes. Bienvenido, don Michael. Muy buenas tardes a todos los que están acompañando este espacio. Aunque es un tema de escenario de educadores, pero es de interés nacional, porque recordemos que la educación es uno de los pilares de la sociedad costarricense. Sí me gustaría, usted me habló de varios atestados o títulos suyos, que se presente usted, ¿verdad? Para los que no me conocen, me presento ante ustedes, Michael Tiffer Ortega. Soy actualmente docente de educación física en el Liceo de Tobosi en Cartago y en el Liceo San Miguel de Desamparados. O sea, trabajo en dos regiones. Actualmente funjo en el puesto de presidente de la Junta Regional de Colipro Cartago, mi segundo año, ya me queda un año de gestión, y fui candidato para la presidencia de Colipro en el año 2018-2022 para las elecciones nacionales de Colipro. Don Michael Tiffer Ortega, ¿qué fue lo que sucedió el sábado anterior en esas fallidas elecciones en Colipro? Bueno, el tribunal anuncia fallos en el sistema por la configuración de usos horarios que yo en lo personal sí les puedo decir que tengo mis dudas. Las elecciones estaban programadas para las 9 de la mañana y finalizar a las 5 de la tarde. Este servidor voté a las 9 en punto. Varios colegiados se comunicaban conmigo que es que no podían votar, pero eran las 7:30 de la mañana, 8 de la mañana, 8:30 de la mañana. Entonces es donde me genera la duda de que se dio un tema de una configuración mal del uso horario, porque si hubiera sido así, o se hubiera adelantado la habilitación de la plataforma para votar, o se hubiera retrasado. Al darse ese fallo en la configuración, se adelantó el proceso 6 horas, el cierre. Entonces, sí me genera mis dudas, honestamente. Sí, el día de ayer envié un comunicado como colegiado al Tribunal Electoral pidiéndole explicaciones, pidiendo inclusive copia del contrato, el informe de la auditoría externa que se contrató también. Inclusive me comuniqué con la auditoría interna del colegio, ¿verdad? Para que me pueda hacer también el informe, porque también lo más preocupante es dos detalles. Uno, colegiados que estaban al día con el Colipro no estaban en el padrón electoral. Ahí les salía que no podían votar porque no estaban en el padrón electoral. Entonces, se dieron una serie de inconsistencias en este proceso, ¿verdad? De votación. No estamos hablando de todo el proceso electoral, que se dieron otras cosas que no se deberían de dar, que eso se va a hablar más adelante. Entonces, básicamente, lo que dice el tribunal es que dio un fallo del servidor, pero honestamente para mí, personalmente, me dejas esas dudas. Las personas decían que se pegaba el sistema, me mandaban mensajes, algunas personas decían que no podían votar. Y durante la mañana hubo varios momentos en los que lamentablemente las personas, inclusive un amigo, ex compañero mío, llegó con todos los recibos porque no aparecía en el padrón y lo que estaba mencionando el compañero Tiffer, él no pudo ejercer el voto. Entonces ahí ya se dio una situación, ¿verdad? Muy lamentable. Hubo votos que no pudieron emitirse y otra serie de aspectos técnicos. Ya a las 11 pasadas dicen que se cerró el sistema. Entonces, después del mediodía, poco después del mediodía, nos reúnen, nos llaman algunas personas al gimnasio y ahí fue cuando empezó a hablar el presidente del Tribunal Electoral, indicando que se anulaban las votaciones porque hubo un problema
y estaba viciado en realidad el procedimiento. Eso fue lo que pasó el sábado pasado. Entonces, por eso es que todavía estamos aquí en campaña política, ¿verdad? Permanezcan atentos y pendientes de este tema, porque al final de cuentas estamos haciendo historia. Esto es una situación única. Es muy interesante a pesar de lo aparatoso que resulta ser y ver cómo se van a ir desarrollando las cosas. Pero bueno, aparte de esto, pues hay algunas cosas hay que contar, ¿verdad? Lo que se dio una serie de cuestiones, ¿verdad? A lo largo de la campaña política. Y bueno, abrimos la ventana a este tema que es interesante, que es noticia. De hecho, esto fue noticia a nivel nacional. Yo ayer escuchando la radio, la televisión salió en noticias nacionales. ¿Hasta dónde, digamos, es responsable el colegio como tal o es más bien el tribunal o quién? ¿Ya les han explicado? ¿Hay alguien que asumió llamemos, responsabilidad de esto que pasó? Bueno, si nos vamos a la ley orgánica del colegio, el 4770, en el capítulo 11, en el artículo 57, habla que el Tribunal Electoral será un órgano con independencia funcional y administrativa de la Junta Directiva, y estará integrado por 5 miembros. Todo lo que tiene que ver con respecto a lo que es materia electoral, ¿verdad? Además, dice que ellos son los que se encargan de garantizar la participación democrática de las personas integrantes del colegio. Y para ello siempre actuará según los criterios de imparcialidad, objetividad y transparencia. En este caso, ellos son los únicos responsables de este proceso electoral. Básicamente, ellos son los que contratan la empresa o la presentación de los diferentes situaciones que se puedan dar, digamos, a nivel de materia electoral, decir, bueno, vamos a hacer la presencial según lo que dice el reglamento electoral. En este caso, por ley, ¿verdad? Se tiene que buscar un medio donde se garantice la participación de todos los colegiados. ¿Qué pasaba antes cuando se aprobara esta reforma a la ley en el 2018? Se organizaba una asamblea general y ¿quiénes eran los que participaban? Los que iban a la sede de Alajuela a realizar el voto presencial. Pero para que se diera, se cumpliera este mandato de la ley, se tenía que buscar un mecanismo en el cual permitiera la participación de todos los colegiados a nivel nacional, porque estaba centralizado en el Gran Ángulo, hablemos así, desde Occidente hasta Turrialba, que tenía mayor facilidad de poder llegar hasta Alajuela para poder participar de las elecciones nacionales. Que nada más y falló el sistema y listo, no, aquí hay que sentar responsabilidades y estoy detrás de eso, que se sienten las responsabilidades. Ya presenté como les repito, presenté la denuncia formal a la auditoría para que levante auditoría interna de Colipro, para que realice una investigación con respecto a todos los hechos. Estoy solicitando la información al tribunal con respecto, bueno, cuáles son las condiciones del contrato, porque para parecer, esta empresa va a tener que indemnizar al colegio y a todos los participantes, porque es muy fácil decir, es por un error humano. Sí, pero por ese error humano le está costando miles y miles de colones al colegio, porque estamos hablando que todo el despliegue del personal que se tiene que realizar a nivel nacional, habilitar todas las plataformas, eso representa gasto de insumos, pagos de horas extras, y eso representa también un gasto logístico que es inmenso. O sea, estamos hablando de más de 22 centros de votación a nivel nacional. Entonces, la empresa, por eso estamos solicitando en mi persona la copia del contrato para ver cuáles son los alcances de ese contrato. Y si tenemos que convocar a una asamblea extraordinaria para sentar responsabilidades, pues será. Don Michael, ¿cuánto tiempo tiene el colegio o el organismo al que usted presenta esto para responderle? ¿Hay un tiempo que da la ley para responder sobre esa consulta suya? Recordemos que el Colipro es un ente público no estatal, por lo cual lo acoge también en la ley de administración pública. Entonces la ley de administración pública dice que 10 días hábiles es lo que tienen para responder, según la ley. Ok, gracias ahí por la aclaración. Hay mucha desinformación a raíz de esta situación. Gente que se aprovecha y parece mentira, pero es así. En Río Revuelto, ganancia de pescadores, creen ellos, no estoy diciendo nombres, pero otros candidatos y gente, yo creo que es importante
aclarar sobre aquí podemos hacer un programa de hora y media, ¿verdad? Y el tiempo pues lo tenemos un poquito concentrado o reducido, pero ¿qué tantos datos erróneos o qué tanta desinformación surge a partir de esta situación que se vive el sábado anterior? Y que ustedes puedan decir, no, esto es falso, lo que se está diciendo no es cierto, esos datos no son los que se le están dando o exponiendo a la opinión pública en general. No hay una situación específicamente con la opinión pública. De hecho, ya las noticias no abarcan tanto los detalles de esta situación, de esta irregularidad. Mucho de lo que hay se está enviando a través de redes sociales. Las redes sociales ya han acaparado los procesos de comunicación de la sociedad, polarizan la sociedad, los medios digitales. Hay personas que tienen canales de internet, hay personas que tienen grupos, difunden información. Entonces, se trata de debilitar a través de estadísticas falsas a las personas que tienen cierta fuerza para desmotivar el voto para la próxima fecha, ¿verdad? Que es el sábado 15, para que la gente se enfoque más que nada en los candidatos que, entre comillas, tienen más votos de acuerdo a esas estadísticas previas, que son falsas, son datos falsos. Y toda la información que se maneja al respecto. Carlos, y esos datos andan en redes, esos datos. Andan en redes sociales. Bueno, muy mal, ¿verdad? Muy mal. Muy mal. No sé, don Michael, si quiere terciar acá, qué complicado, ¿verdad? Porque esto es un proceso político. La credibilidad, no de ustedes, no de Carlos, que es candidato, y los demás. No, es complicado. Yo tampoco voy a ponerme a hablar más de la cuenta, pero tanto que aboga uno porque la gente vuelva a quedar en la política. Esto es política, al final, es un proceso electoral. Y que pase una situación de estas, pues obviamente es lamentable, ¿verdad? Es lamentable. Y que a partir de ahí, pues se valgan para esto que nos está planteando Carlos, que es desinformar, ¿verdad? Y tergiversar los hechos. ¿Qué puede venir a partir de aquí? La gran consulta es si está el colegio en capacidad de resolver en 15 días la situación y asumir. No, esto no puede volver a pasar. El 15 de marzo no se puede repetir esto. Don Michael, ¿qué opina usted de eso? Si está el colegio en capacidad, no sé si va a construir la misma empresa o hay un cambio de empresa. Si han comunicado sobre eso, ¿qué les han dicho con respecto a eso? Bueno, lamentablemente por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Y todo eso va a tener que ser la misma empresa. Pero como le digo, aquí los responsables número uno es el tribunal. Ellos son los responsables en materia electoral de resolver y garantizar que esto no vuelva a suceder. Porque ellos son los responsables número uno. Ellos son, vamos a ver, ellos tienen que rendirle cuentas a la Asamblea General, que es el máximo órgano del colegio. Así como así como la Asamblea, que es soberana, los eligió, así también los puede destituir. Entonces, ellos tienen que garantizarle a todos los colegiados, porque aquí está quedando mal parado el colegio. Y el colegio, Colipro es uno de los colegios más grandes de aquí del país y la tercera organización más grande en toda Latinoamérica. Entonces, capacidad tiene, sino aquí es un tema de responsabilidad en ese sentido. Es lamentable que un proceso de esto se vea manchado con una situación engorrosa de esto, ¿verdad? Máxime de que los educadores hoy en día están en el ojo de la tormenta socialmente por todos los acontecimientos que han pasado años anteriores y y que todo esto pase dentro, en el seno de su propio colegio profesional, o sea, deja mucho que desear. Lamentablemente fue decepcionante. Esto es lo que pasó. Nunca había pasado, de lo que yo recuerde, lo que es desde que tengo yo participación en el interno del colegio. Y también es una forma irresponsable, porque vamos a ver, somos docentes y una de las virtudes del docente es ser autocrítico, racionalista y no dejarse llevar por datos falsos, erróneos, porque vea qué curioso, en las redes andan que una papeleta está en primer lugar, pero en otros datos está en quinto lugar, en otro está en tercero, en otro está de segundo, entonces ya con solo eso no es fiable. Esos son datos erróneos. Y más bien que ha permitido eso es confundir, engañar a la gente. Entonces, si yo les digo a todo el público que está viendo este programa, usted colegiado, analicemos. Si el tribunal dijo que
al ser las 11:30, habían votado alrededor de 11.500 colegiados. Y si ustedes hacen la suma de esos resultados que están ahí, no llegan a los 8.000. Entonces tenemos que ser muy responsables a la hora de recibir la información. Tenemos que analizar, tenemos que profundizar, no dejarnos llevar por emociones, porque eso es lo que se está aprovechando algunos candidatos. Entonces, haciéndose las víctimas, y no, o sea, aquí perdió no la papeleta 1, ni la 2, ni la 3, ni la 4, ni la 5, ni los candidatos a fiscales de la 1 a la 58. Aquí el que está perdiendo es el colegio. Es el máximo perdedor en estos momentos. Pues sí, son las 4:56. Don Michael, ¿qué algunos de los ítems que mencionamos, la defensa que hace el colegio con respecto a esta situación, a los colegiados, ¿desde qué perspectiva es esa defensa del colegio? ¿O a qué es que se refiere ese ítem más bien? Que es uno de los que definimos temprano para este programa. Sí, bueno, como colegio profesional, es velar por el ejercicio legal de la profesión, ¿verdad? La parte ética, la parte profesional, defender también los intereses económicos de los agremiados. Pero aquí hay un tema, vamos a ver. Colipro no le corresponde ver temas de política educativa, eso es de gobierno de turno. No le corresponde ver el tema de nombramiento ni de concursos, eso es materia únicamente del gobierno. No por el tema salarial, eso es tema de gobierno. Que comparan Colipro con lo que hace el Colegio de Médicos. Bueno, vamos a aclarar algo. Si nos ponemos a revisar la ley orgánica del Colegio de Médicos, tienen más alcances que el Colipro. ¿Por qué? Vamos a ver, los trabajadores de la caja trabajan para la Caja Costarricense del Seguro Social. La caja del seguro, la caja del seguro genera sus recursos a través del cobro de las cuotas obrero-patronales. En cambio, la planilla del Ministerio de Educación Pública está dentro de la planilla del gobierno central, que no genera inversión, que no genera ganancia, hablemoslo así, sino es inversión. Entonces, los alcances son totalmente la naturaleza, aunque son los dos colegios profesionales, tienen sus arraigos distintos. Ahora bien, que se dice que es que Colipro no sirve para nada, que es que Colipro no me defiende. Como un docente profesional, si yo tengo una situación, si yo veo que están cometiendo una injusticia conmigo, o sea, mi deber es acudir a la instancia y exponer. Somos más de 80,000 colegiados. En ese tema hay una cuestión que estos señores que hacen acusaciones, estos candidatos hacen acusaciones, pero ellos institucionalizan las acusaciones, no dicen personas. Las personas asumen que todos los actores políticos son parte de esas acusaciones, pero ellos se cuidan, ¿verdad? Conocen que sus declaraciones pueden ser causal de denuncias ante el Código Penal por difamación, injurias y calumnias, si dicen nombres. Entonces ellos hacen, digamos, manchan a la institución, hacen denuncias corporativas y se valen de algunas personas que tal vez tienen algún tipo de resentimiento contra Colipro y hacen el nivel de política, de populismo, de engaños, de mentiras y de manipulación en función de aseveraciones que no van dirigidas hacia ninguna persona y utilizan términos despectivos contra eso, ¿verdad? Que corresponden a fallas éticas. Ellos nunca se refirieron a alguien. Que le pregunten, digamos, sus partidarios a ellos, a quién se referían cuando decían los mismos de siempre o cuando difamaban personas y utilizaban una serie de aseveraciones y juicios de valor terriblemente generalizantes que son invalidantes. Y aún así, la gente, sin saber de quién se trata, la gente les hacía caso. Hacían algunas afirmaciones como esta, vean. Ellos decían, después de cualquier participación, por ejemplo, del debate de candidatos, nosotros ganamos el debate. Ahora dicen, nosotros ganamos las votaciones. Hablan de los rivales y dice, ellos copiaron nuestro plan de trabajo.
Y es curioso que durante el debate, durante el foro de candidatos de presidencia, y conste que yo soy candidato a la fiscalía, yo aquí no tengo vuelo en ese sentido, es decir, no es un asunto que me atañe a mí de manera directa como candidato, pero ellos se subieron al podio para atacar a los demás compañeros, no expusieron sus propias ideas, atacaban al colegio y dijeron un montón de cosas negativas y destructivas. Ahora, yo voy a hacer una denuncia aquí a continuación. Después del anuncio, el sábado pasado, durante el anuncio del presidente del tribunal, se mantuvo pues, el silencio, pues la gente estaba expectante, querían saber. Pero inmediatamente terminó el anuncio, este señor del que se habla levantó la voz y le gritó a la gente del tribunal. Y saliendo, le gritó a las muchachas que estaban en la mesa recibiendo a los votantes. Después se disculpa. Pero, ¿cuál es la conducta típica de un agresor? La conducta típica de un agresor es agredir y después disculparse. Él no dice que es agresor. Él dice, inclusive en ese video donde pide disculpas, sacar un vaso de agua, yo no sé si lo finge o es verdad, y pareciera como que va a llorar. Y vea lo más interesante, en este video él se compara con Simón Bolívar. Y hay una denuncia ya en Carlos, ¿es un candidato a la fiscalía o un candidato a la presidencia? A la presidencia de una papeleta directiva nacional del Colegio de Licenciados y Profesores. Allá está, Tifer, dígalo. La papeleta número 5. Y es que también es inconcebible y antiético. O sea, uno como docente, uno tiene que tener ética, ¿verdad? Ética profesional. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que yo, en mi posición, por ejemplo, me vaya a valer del desconocimiento, del descontento, de la necesidad de la gente? ¿Cómo es posible que vaya a ir a una escuela, un ejemplo, allá por la zona de Limón, y digan que es que si nosotros quedamos y llegamos, vamos a gestionar para que les construyan la escuela nueva? O lo vamos a gestionar para que reciban ayudas aquí en la escuela. Eso no es competencia de Colipro. Eso no es competencia de Colipro. Colipro, ni tanto, ni la junta directiva, ni un fiscal tienen injerencia de decir, vamos a construir o vamos a remodelar tal centro educativo. Eso que está diciendo Tiff. Eso no es competencia de Colipro. Eso las es promesas políticas. Son promesas políticas que han hecho diciendo que las personas interinas, ellos van a ver que tengan propiedad. Claro, una persona que está en la preocupación de tener estabilidad salarial va a decir, ay, pues es mejor tener esa esperanza que ninguna. El tema es que eso no le corresponde a Colipro. Y después, para que afirmen que Colipro no hace nada, eso acusa un terrible desconocimiento, porque Colipro forma parte de diferentes entidades, ¿verdad? Y está diferentes posicionamientos que tiene Colipro en instituciones, y una de las que está recientemente ganada, que es un peldaño con voz y voto, Consejo Nacional de Educación Superior. Ni siquiera hemos empezado así. A mí me preocupa muchísimo que llegue una persona con este nivel de agresividad, ¿verdad? Y tintes de ese tipo, y que podamos perder posicionamiento y la credibilidad. Colipro hace muchas publicaciones en revistas, infografías, hace investigaciones. ¿Qué va a pasar si nosotros tenemos una representación de profesionales que vienen y nos desvirtúan a todos, que hablan más del colegio y tras de eso pretenden llegar a encabezar esa institución? Y una de las cosas más curiosas que publicó en estos días, desde ese día mismo de las elecciones, que dijo, según fue que dijo, que muchos tienen miedo, tienen miedo de que les quiten sus dietas, ¿verdad? Como directivos nacionales. Y hay gente que les pregunta, yo nunca he oído una respuesta a esto. Ellos que han criticado tanto las dietas que reciben o los estipendios que reciben estas personas, la gente les pregunta, pero ustedes van a renunciar a esos estipendios, a esas dietas, y ellos no contestan nada. Critican a los que los reciben, pero no dicen nada de ellos si llegaran a ese puesto, si verdaderamente... Populismo, es populismo, discurso populista, tan de moda hoy en día. Es correcto. A mí se me nace una duda, Carlos. Usted mentalmente, o sea, yo soy testigo, porque nos sentamos inclusive desde enero para planear las entrevistas, los programas, con fechas y demás. Usted como candidato no se espera esto que pasó. ¿Cómo replantear ahora esto? ¿Cuál es la estrategia? Y sobre todo, pensando en esa gente que se aprovecha de la situación
para desinformar, para crear la posverdad, para posicionar esa posverdad que tanto, y desgraciadamente hay que decirlo, don Michael y Carlos y amigos que nos ven, Meridiano Deportivo y el yo siempre lo destaco y tratamos de hacer un trabajo, hacemos un trabajo serio y todos son testigos de eso y no desinformar, pero la desinformación en redes es terrible, ¿verdad? Y siempre hay un sector al que le cala, siempre hay un sector que esa desinformación se la cree. Entonces, ¿cómo combatir eso en apenas 2 semanas, Carlos? Bueno, aquí estamos planteando ya algunas situaciones, ¿verdad? Como por ejemplo el hecho de que hay mucha información falsa en todo esto. Hay gente que es más ingenua, que no conoce, se corren unas plantillas de Excel que podría ser un niño de 7, 8 años de la escuela, en donde solamente ponen datos, transcriben datos inventados, ponen los nombres de los partidos o de los candidatos, le ponen unas cifras ahí, las redondean con algunos votos nulos, y a mí, pues, la gente que ha visto este programa a lo largo de las 4 semanas previas a esta, la gente sabe quién soy ya, y digamos al menos de los seguidores de este programa, ¿verdad? Entonces, si la gente tiene criterio, que los seguidores en este programa lo han demostrado con creces, sabe que un candidato que llega a proponer ideas, que llega a proponer cosas viables, que dice las cosas como son de acuerdo a los reglamentos y que no anda utilizando expresiones populistas ni atropellando otros candidatos para seguir adelante. O sea, si un candidato así tuviera a nivel nacional entre 14,000 o 15,000 votantes, nada más 114 votos, imagínense qué mal estaría este país. Es que nosotros tenemos que entender que Costa Rica no se puede jugar el chance de seguir prestándole oído a los populistas, o por lo menos escúchalos, no hay problema, pero tengamos un poquito más de criterio y de desconfianza, porque las personas que prometen y prometen y prometen, muchas veces o por lo general los que le pintan a usted el panorama arcoíris y de rosas son personas que solamente quieren llegar a esos puestos a costa de lo que sea. Y ahí es donde está el peligro. A mí que me conozcan, no hay problema, no me quieren creer, pues búsquenme, vean los testimonios que yo tengo en mi página. Yo tengo, uno de los últimos testimonios que subí es de un indígena bribri. Él habla en su lengua, él recomienda. Y ahí mismo, yo hice con ellos unos documentales. Hice trabajos de investigación en donde hice documentales históricos de la campaña de 1856. Desde una plataforma personal, yo no fui productor patrocinado por nadie. Yo produje. Y por eso es que yo decía, no necesito clavarle el puñal a nadie ni hablar mal de nadie, porque tengo méritos para llegar ahí. Pero eso sí, no se vale mentirle a la gente, no se vale ilusionar a los maestros que están preocupados por su estabilidad económica, por su estabilidad laboral, por escuelas que no tienen infraestructura y que trabajan en galerones. Y llegar a esas escuelas, en la provincia de Limón, por ejemplo, pasó. Decirles a las maestras, yo voy a ver cómo hago, pero les voy a construir la escuela cuando llegue a la Fiscalía de Colipro. Eso no se vale. Por favor, tratemos a los educadores y a las personas con más respeto y no atentemos contra su dignidad para ganar votos y llegar a un puesto de este tipo. Eso no se vale. Don Michael, algo que aportar sobre este tema que nos plantea Carlos. Es que desgraciadamente el tema de la desinformación y el populismo está en boga a nivel nacional hoy, bueno, a nivel mundial, ¿verdad? Vemos candidatos, ya después presidentes en diferentes países, sobre todo en América Latina, se volvió muy común que la desinformación sea la que campee y la que al final decide el destino de las elecciones y decide que, influye en la gente, influye en el votante para que este vaya y escoja a un candidato u a otro, ¿verdad? Es un tema complicado Sí, aquí el problema no son los candidatos. El problema es la gente que le cree, lamentablemente. Es una decisión propia. Es mi decisión si creo o no creo. Es mi decisión investigar realmente si eso es viable o no es viable. Somos profesionales. Y esto es un mensaje que lo quiero extender a todos los docentes de este país. La dignificación docente inicia desde uno mismo. Ahí es donde inicia la dignificación docente. Yo tengo que darme a respetar como profesional. Yo tengo que sentirme profesional. Tengo que involucrarme más en mi colegio profesional. Estar platicando en las redes contra mi propio colegio profesional, eso no me hace profesional. Yo mismo me estoy desprestigiando como profesional. Con mucho orgullo, un médico
Un contador, cuando firma, pone su código de colegiado. Le garantizo que ni el 95% de los colegiados no saben cuál es su código de colegiado. Entonces, vuelvo a repetirles, la dignificación docente empieza por nosotros. Seamos más críticos, más analíticos. No nos vayamos por emociones. Yo quiero decir una última cosa, vea. Voy a hablar de las papeletas que hay actualmente de directiva. Conste, 5 papeletas. En el foro de candidatos a papeleta a directiva nacional, de las 5 papeletas, 4 utilizaron ese tiempo para exponer sus ideas. Ese foro está en línea. Solamente la 5ª papeleta no hizo eso. Se puso a atacar al colegio, a agredir la institucionalidad. Esa misma persona que se puso a gritar y a explotar durante la situación esta del sábado pasado, que 4 de las papeletas sí expusieron ideas. Yo invito a los votantes a que vean estas papeletas, que fueron las únicas que se portaron al nivel. De igual manera, hay que ver cuáles son los candidatos que estamos actualmente en la contienda de fiscalía y que no se valen de sus redes sociales para hacer promesas ilusionantes y engañosas, sino que utilizan ideas y que utilizan criterio. Tenemos que sanear la política pública y este saneamiento es educativo y la educación proviene en primera instancia de nosotros los educadores. El Colegio de Licenciados y Profesores tiene que ser un ejemplo, un buen ejemplo, un ejemplo aleccionante de una construcción, de una civilización hacia la educación, hacia el intelecto, hacia el criterio, en donde no nos dejemos engañar por los populistas, porque si no, como dicen popularmente, apague y vámonos. Pensemos en los niños que están ahorita creciendo en los jardines de niños, escuelas, colegios, universidades. ¿Qué futuro les vamos a dejar si seguimos dejando que ganen personas que engañan, que mienten, si votamos sin criterio y por colores políticos o por una persona que me cae bien? Esa no es la manera. Tenemos que construir un futuro para ellos, para los que vienen después de nosotros. Yo creo que sí es importante crear conciencia en la gente. Sí. No soy quien para juzgar, porque ustedes saben, ante todo, ambos, número 1, no soy colegiado. Número 2, a mí me gusta, ya Carlos sí me conoce, don Michael Azaoy, que nos acompaña. A veces don Michael pasa, usted habla y tiene toda la razón del tema hasta ético del educador y cómo tiene que dignificarse a sí mismo. En este trabajo, que le señalo el micrófono, pasa mucho que hay mucho artista que cree que sabe de política, de fútbol, de economía, de astronomía y de todo, y no. Yo no soy especialista en todo, y más bien ustedes son los que proponen los temas, pero yo sí creo que hay que hacer un llamado a la conciencia y ojalá que de verdad todo salga bien el 15 de marzo. Y aquí no vengo a hacerle campaña a Carlos, pero yo sé que Carlos sigue haciendo un gran esfuerzo y que las cosas salgan y que se haga una elección como tiene que ser, que esto no se repita, este llamado que puedo hacer. Así que si ambos están de acuerdo, pues quedamos para hoy en una semana igual y nos vemos aquí desde la plataforma Meridiano Deportivo. ¿De acuerdo? Perfecto. Más bien agradecerle por ese espacio y con mucho gusto atenderé la invitación. Gracias, don Michael. Gracias, don Carlos. Un gusto a los seguidores. Manuel. Bendiciones a todos. Pura vida.